Hola, mi nombre es Pedro Mauricio Acosta Castellanos, soy profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás. Hoy quiero explicarles este proceso en el cual generamos una alternativa digital a la evaluación cotidiana que tienen los estudiantes. Este proceso se realizó mediante la elaboración de diferentes pasos que incluían la evaluación de temas vistos a través de lecturas, especialmente la lectura de un libro de mi autoría que se llama Problemática Ambiental y Desarrollo Sostenible. A partir de esto, los estudiantes deberían generar una podcast, es un podcast dirigido en el cual se generan unas preguntas de desarrollo y esas preguntas de desarrollo se van generando una guía y van desenvolviendo diferentes temas en los cuales el estudiante debe tener el conocimiento adecuado para poder responderlos, manteniendo las formas y los modos de los cuales nosotros conocemos como un podcast, por ejemplo, una escaleta. En este caso, entonces, los estudiantes pues, han generado un podcast. Esos podcasts pues, hacen referencia a temas que están dentro del sílabus. El sílabus de la asignatura ambiental del programa de Ingeniería Civil, el cual es un componente obligatorio de los estudiantes y del programa en específico de Ingeniería Civil. Bien, una vez alimentado el podcast a partir del conocimiento que el estudiante tiene de las lecturas que se han dejado y que están dentro del sílabus, entonces se hizo un proceso de edición. El proceso de edición pues llevó la musicalización, los tiempos y también la parte visual, porque pues los podcasts ahora tienen ese componente visual importante. Eh, Posterior a esto, entonces lo que queremos es difundir ese podcast y lo que se hizo fue subirlo en la plataforma de Spotify. Como ustedes lo están viendo, entonces se generó un espacio en Spotify, se creó para el espacio para alojar el podcast se llama Ambiente y Desarrollo Sostenible, está compuesto por diferentes capítulos, los capítulos son diferentes grupos de estudiantes en los cuales discuten los temas de los cuales les correspondió sus preguntas de desarrollo, lo discuten a manera muy formal, pero también muy descomplicada. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en Spotify, pues tenemos cada uno de los diseños de los episodios, las descripciones de los episodios y pues cada uno de los componentes básicos y no normales que tiene cualquier podcast dentro de Spotify. Aquí otra cosa interesante, pues es que están relacionados a otros podcasts que tienen que ver con el mismo tema. Por lo tanto, si algún usuario desea escuchar o escucha por accidente o porque quiere un tema, por ejemplo, que tenga que ver con el problemas ambientales colombianos, el cambio climático, pues le va a sugerir que escuche el podcast. Cuando el estudiante hace el podcast, se hace todo el proceso de edición y queda montado en la plataforma de Spotify, pues debe tener asimismo difusión para que no se quede lo mismo, lo que se quiere, que se quede enclaustrado y solo puedas de pronto tener una que otra visualización, o más bien escucha. Entonces lo que se hizo fue una serie de alternativas para poder difundirlo, y una de las alternativas es una alternativa un poco novedosa y es a partir de NFC. El NFC es conocido y muy usado, por ejemplo, cuando se hacen pagos sin contacto. Entonces, la lectura de una máquina o el mismo celular, por ejemplo, cuando se paga con el contacto con el celular, pues hace que, digamos, haya una transmisión de unos datos. Entonces, lo que hicimos fue programar un NFC, y ese NFC no queríamos programarlo de manera muy sencilla, sino que queríamos generar algo innovador. Y lo que se generó fue este disco, este álbum, ¿sí? Que en realidad es un llavero. ¿Sí? Este llavero lo que tiene es un código NFC, perdón, un tag NFC con un código que programamos. Aquí se observa el código NFC y aquí lo montamos en el llavero. Entonces está oculto en el llavero. Lo interesante de esto es pues que uno es llamativo, como dicen, que es un disquito pequeño, como si fuera un CD, una carátula de CDs, pero en realidad pues tiene oculto un NFC. De hecho, en la parte posterior de la carátula pues dice que puedes poner en contacto el celular en la parte posterior, perdón. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros ponemos el NFC, lo ponemos aquí en contacto y nos va a aparecer la sugerencia de abrir el Spotify o nos manda el acceso al Spotify y nos abre directamente en nuestro programa y podemos ver los episodios que nosotros queramos. Entonces, hay un proceso de interacción, por ejemplo, si el papá o alguien o alguno de los estudiantes lleva su llaverito y le dice, oye, ¿por qué no escuchas este podcast en el cual yo tengo un episodio, por ejemplo, el episodio 4? Pues lo fácil es que le comparte mediante el NFC, lo pone en la parte posterior del celular y pues le va a abrir su Spotify en el episodio, mejor, en el programa para que escuche sus episodios. Con esto lo que pretendimos hacer fue una manera novedosa también de divulgar y de difundir el conocimiento, que no solo se quede en el aula, sino también se expanda a otras personas, que por ejemplo el papá o la mamá o cualquiera de los familiares y demás que diga, ¿qué está aprendiendo usted en la universidad? Cuénteme, pues se lo voy a dar de primera mano, muéstrame tu celular,
le pones esto, le abres el Spotify y dices, escúchame y escucha lo que nosotros estamos aprendiendo en la clase de ambiental.